Hay personas que de adultas tienen todo más o menos resuelto, y luego estamos los que, con 30, con 40 años encima, seguimos reaccionando a ciertas cosas como si tuviéramos 8. Nos ponemos a la defensiva cuando nadie nos está atacando. Nos cerramos justo cuando alguien se acerca. Nos exigimos más de lo que le exigiríamos a cualquier otra persona. Y no entendemos por qué. No es falta de madurez. No es mala suerte. Es algo que ocurrió hace mucho tiempo. Algo que dejó una marca que nunca nadie te ayudó a ver. Y que desde entonces toma decisiones por ti, sin pedirte permiso. Hoy vamos a ver esas 5 marcas. Pero antes de llegar a la quinta, quiero avisarte algo. Hay una herida que parece la menos grave de todas. La que casi todo el mundo confunde con disciplina, con perfeccionismo, con carácter fuerte. Y es posiblemente la más agotadora. La dejamos para el final. Hoy vas a entender 5 cosas. ¿Por qué tu infancia sigue tomando decisiones por ti, aunque creas que ya la superaste? Cómo una herida emocional se convierte en un patrón automático del sistema nervioso. Las 5 heridas. Los comportamientos adultos que esconde cada una y cómo reconocerlas. ¿Por qué no necesitaste una infancia dramática para cargar con una herida profunda? ¿Y cuál es la herida más silenciosa? La que desde fuera parece fortaleza y por dentro agota. La última te la guardo para el final, no porque sea la más grave, sino porque es la más difícil de ver en uno mismo. Hay algo importante que aclarar desde el principio. Cuando hablamos de heridas de la infancia, la mayoría imagina situaciones extremas: maltrato, abandono total, traumas con nombre propio. Pero eso no es lo que dice la investigación. El psicólogo Jeffrey Young pasó décadas estudiando los patrones emocionales que se repiten en adultos. Y lo que encontró es que las heridas más persistentes no vienen necesariamente de los golpes más grandes. Vienen de lo que faltó, del afecto que no llegó con la regularidad que un niño necesitaba, de la validación que se daba solo cuando se cumplía con algo, de los errores que se corregían con vergüenza en lugar de con calma. Cosas pequeñas, repetidas, acumuladas. Y Lise Bourbeau, que dedicó años a estudiar cómo esas experiencias moldean la personalidad adulta, identificó 5 patrones específicos que emergen de esas carencias. No son diagnósticos, no son sentencias, son pistas. Sobre por qué haces lo que haces cuando algo te activa. Sobre por qué en ciertas situaciones tu respuesta no la controlas del todo. Sobre por qué hay personas que con solo una palabra te pueden desestructurar y otras no te afectan nada. Entender cuál es la tuya no te libera de golpe, pero te devuelve algo que la herida te quitó sin avisarte: la capacidad de elegir cómo responder. Y aquí viene la parte que más cambia cómo entiendes todo esto. Pensamos que las emociones son respuestas conscientes, que sentimos algo, lo procesamos y decidimos cómo reaccionar. Pero el psiquiatra Bessel van der Kolk demostró, después de décadas estudiando el trauma, que eso no es lo que ocurre con las heridas emocionales antiguas. Lo que encontró es que el cuerpo almacena lo que la mente no pudo procesar. Cuando un niño vive algo que lo desborda emocionalmente y no tiene a nadie que lo ayude a procesarlo, esa experiencia no se archiva como un recuerdo normal. Se queda en el sistema nervioso, como una alarma que quedó encendida. Y de adulto, esa alarma se activa. No cuando hay un peligro real necesariamente, sino cuando hay algo que se parece al peligro original. Un tono de voz, una expresión, un silencio en el momento equivocado. Una situación que de lejos recuerda algo que ocurrió hace 20 años. Y en décimas de segundo, antes de que el pensamiento consciente pueda intervenir, el sistema nervioso ya reaccionó. Ya se cerró, ya atacó, ya se rindió, ya complació. Y tú, un segundo después, te preguntas por qué reaccionaste así. No fue una elección. Fue la herida respondiendo. Automáticamente, como siempre. La primera herida es la del rechazo. El niño que aprendió que su presencia generaba incomodidad.
que era demasiado, que era mejor no pedir demasiado espacio. De adulto, esa persona se hace pequeña antes de que alguien la haga pequeña a ella. Se retira antes de que la rechacen. Busca la soledad no siempre porque la disfrute, sino porque ahí nadie puede hacerle lo que ya le hicieron. La segunda es la herida del abandono. El niño que aprendió que las personas importantes desaparecen, sin aviso, sin explicación. De adulto, esa persona se aferra, necesita confirmación constante de que los demás siguen ahí. Una respuesta tardía, un plan cancelado, un cambio de tono, y la alarma se dispara. No porque sea exagerada, sino porque para su sistema nervioso, esa señal ya sabe lo que puede significar. La tercera es la humillación. El niño al que le enseñaron a sentir vergüenza de sus necesidades, de sus emociones, de querer cosas. De adulto, esa persona se adelanta a la vergüenza, se sacrifica antes de pedir, se hace cargo de todo para que nadie pueda señalarla. Da sin límite porque pedir tiene un costo que aprendió de niño que era demasiado alto. La cuarta es la traición. El niño al que prometieron cosas que no se cumplieron, al que le fallaron las personas que debían ser confiables. De adulto, esa persona necesita controlar, no delega. No confía del todo. Hace todo ella misma porque delegar es arriesgarse a que alguien vuelva a fallar. Y la quinta, la dejamos para el final, porque es la que más se esconde. Pero antes de llegar ahí, hay algo que casi todos los videos sobre este tema se saltan, y es lo más importante de todo esto. Desde el principio prometí que al final te iba a mostrar la herida más silenciosa. Vamos a llegar ahí. Pero antes necesitas entender algo que cambia completamente cómo vas a escuchar todo lo que acabo de decir. Porque quizás estás pensando, yo no tuve una infancia difícil, y aún así, algo de lo que describí te sonó. Y eso no es contradicción. Eso es exactamente lo que explica lo que viene ahora. El estudio de experiencias adversas en la infancia, realizado por el médico Vincent Felitti en 1998, es uno de los más citados en psicología. Y lo que demostró es que las experiencias difíciles en la infancia tienen un efecto medible en la salud física y emocional de adultos décadas después. Pero hay algo que ese estudio también mostró, y que se menciona mucho menos. No hace falta haber vivido algo extremo para que el sistema nervioso quede marcado. A veces es un padre emocionalmente ausente aunque físicamente presente. Un ambiente donde las emociones no se nombraban, donde llorar era ser débil, donde el cariño llegaba solo cuando se rendía o cuando se cumplía con algo. No hubo nadie malo, no hubo intención de dañar. Solo adultos que tampoco sabían gestionar sus propias emociones, transmitiendo sin querer lo que a ellos tampoco les enseñaron a procesar. Y el niño que creció en ese ambiente aprendió algo que no estaba escrito en ningún lugar, pero que quedó grabado en su sistema nervioso. Ciertas emociones son peligrosas. Ciertas necesidades generan problemas. Ciertas versiones de ti mismo es mejor no mostrarlas. Y esas lecciones, aprendidas con 4, con 6, con 10 años, las sigues aplicando hoy. No porque quieras, porque son lo que conoces. Y lo que el cerebro conoce, lo repite. Hasta que algo lo interrumpe. Y aquí está la pregunta que importa. No cuál herida tuviste de niño, sino cuál está activa en ti ahora mismo. Porque hay una diferencia enorme entre saber que algo te ocurrió y ver cómo ese algo sigue moviendo tus decisiones hoy. Piensa en la última vez que reaccionaste de una manera que no esperabas de ti. Una respuesta demasiado defensiva. Un silencio cuando querías hablar. Una necesidad de controlar algo que en realidad no importaba tanto. Una entrega sin límite que después te dejó vacío. ¿Esa reacción venía del adulto que eres? ¿O venía de alguien más pequeño que lleva dentro de ti mucho más tiempo del que crees? No tienes que responderlo ahora. Pero si hay algo en esta pregunta que te incomoda, eso ya es información. Las heridas no duelen cuando están dormidas. Duelen cuando las tocas. Y que algo te haya tocado esta noche
dice algo. Si mientras escuchabas esto reconociste algo tuyo en alguna de esas heridas, no significa que estés roto. No significa que tu infancia fue un desastre. No significa que tus padres fallaron en todo. No significa que vayas a repetir estos patrones para siempre. Significa que eres un adulto que cargó con algo que de niño no tenía las herramientas para procesar. Y que lo cargó bien, que sobrevivió, que aprendió a funcionar. Solo que a veces, en ciertos momentos, en ciertas relaciones, en ciertas situaciones, el peso todavía se nota. Y verlo no es volver atrás. Es, por primera vez, poder elegir hacia adelante. No te voy a decir que con este video sanaste una herida de 20 años. No funciona así. Y quien te diga que sí te está mintiendo. Lo que sí puedes hacer esta semana es algo pequeño. Elige una de las 5 heridas que sentiste más cercana mientras escuchabas. Solo una. Y durante los próximos días, cuando notes que reaccionas desde un lugar que no termina de ser tuyo del todo, hazte esta pregunta antes de reaccionar. ¿Esto lo está respondiendo el adulto que soy? ¿O la herida que aprendí a proteger? No tienes que cambiar nada todavía. Solo notar. Porque el primer paso no es dejar de reaccionar. Es darte cuenta de que estás reaccionando. Y esa distancia de un segundo entre el estímulo y la respuesta es exactamente donde empieza todo lo demás. Y aquí está la 5ª herida. La que dejé para el final. La herida de la injusticia. El niño que creció en un ambiente donde las cosas no eran claras, donde las reglas cambiaban, donde el esfuerzo no siempre recibía el reconocimiento que merecía, donde ser bueno no era suficiente garantía de ser tratado bien. Ese niño aprendió una solución: ser perfecto. Si era perfecto, nadie podría señalarlo. Si se exigía más que nadie, el mundo no podría reprocharle nada. Si controlaba cada detalle de lo que hacía, reducía las probabilidades de que la injusticia volviera a alcanzarlo. Y de adulto, esa persona parece la más funcional de todas, productiva, fiable, exigente consigo misma, siempre haciendo las cosas bien. Desde fuera parece fortaleza. Por dentro, es agotamiento permanente, porque nunca hay un momento en que sea suficiente. Nunca hay un resultado que permita bajar la guardia del todo. Siempre hay algo más que mejorar. Siempre hay un margen de error que vigilar. No porque sea perfeccionista por carácter, sino porque aprendió que bajar la guardia tiene un precio que no quiere volver a pagar. Y nadie a su alrededor lo ve. Porque desde fuera todo parece funcionar perfectamente. Esa es la herida más silenciosa, la que más se esconde detrás de logros, de disciplina, de resultados, y la que más agota, precisamente porque nunca se nombra. Así que si mientras escuchabas esto pensabas que ninguna de las 5 iba contigo, y justo al final encontraste algo tuyo aquí, eso no es casualidad. Es que llevabas mucho tiempo buscando que alguien lo nombrara. Si esto resonó contigo, cuéntame en comentarios con cuál de las 5 heridas te identificaste más. No tienes que dar detalles, solo el número. Y si hay alguien en tu vida que también podría verse en esto, ya sabes. Nos vemos en el siguiente.